Bueno, nos vamos ya mismo a charlar de un tema que nos compete por estos días y lo estamos viendo. El golpe de calor. Hay que cuidarse de eso cuando sube excesivamente la temperatura. Vamos a ver qué es el golpe de calor y cómo sufren en particular este tema los que padecen, los que conviven con la obesidad. Está nuestro amigo médico Jorge Pujol con nosotros. Jorge, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Definamos primero qué es el golpe de calor. Bueno, Que no es solamente sentirse un poco acalorado, ¿no? no, lo que tenemos que saber es que el ser humano tiene un mecanismo de autocontrol de la temperatura. Sí. Es decir, nosotros tenemos 36,8 grados. Ajá. Y hay una cantidad enorme de mecanismos cerebrales e internos que se encargan de que siempre tengamos esa temperatura. Sí. Eso se llama homeostasis, ¿eh? La capacidad que tiene el cuerpo de mantener un estable en temperatura, en presión arterial, en glucosa, en muchas cosas. Sí. Cuando estamos sometidos a una temperatura exagerada, por ejemplo, más de 40 grados en medio ambiente y más de 60 grados de porcentaje de humedad, 60% de humedad, o sea, Ajá. humedad y calor, Esa es la combinación. esa combinación es una combinación peligrosa porque con esas condiciones el cuerpo empieza lentamente a perder esa capacidad de autorregulación. Ajá. Entonces, ¿el cuerpo cómo hace? Cuando empieza a haber mucha temperatura, el cuerpo pierde temperatura por medio de un mecanismo que es el aumento de la frecuencia respiratoria. Empezamos a respirar un poco más rápido y hacemos la perspiración. Y la transpiración, empezamos a vasodilatar los folículos sudoríparos, empezamos a perder líquido, que Sí. es la sudoración, que es un líquido que tiene agua y sal. Entonces, bajo ese mecanismo, el cuerpo humano pierde temperatura. Obviamente, cuando llevas 24, 48 horas de mucha temperatura y mucha humedad, ciertos cuerpos, sobre todo los ancianos o los niños muy chiquitos, Sí. no tienen esa capacidad de autorregular tan buena como tenemos nosotros. Es decir, nosotros rápidamente tenemos sed, tomamos agua, nos hidratamos, nos pegamos una ducha. En cambio, en la tercera edad eso no ocurre. Por eso que es muy importante los ambientes donde tenemos los abuelos en el verano. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, esa incapacidad que hay de perder la temperatura adecuada, inclusive los abuelos a veces están secos, no pierden, no transpiran. Ajá. Esto es un tema que preocupa mucho. En la obesidad hay dos factores importantes. En primer lugar, el obeso, cuando está en proceso de engorde, es un gran productor de calor. Sí. De hecho, los obesos sufren calor, transpiran mucho más rápido que el resto, están mucho más molestos y sufren mucho más el calor. Cuando un obeso está haciendo dieta y está haciendo una pérdida de calorías, está en un déficit calórico, no tiene esa capacidad de expresar su exceso de calor. Es cierto, sí. Entonces ahí, es más, los obesos cuando están adelgazando mucho te dicen, tengo frío, porque están, digamos, con un déficit calórico. Bueno, esos cuerpitos en esos procesos están con dificultad para poder compensar si ocurre que vivís 2, 3 o 4 días con más de 40 grados de temperatura o con mucha humedad. O vivís en un lugar o en una habitación o te meten en un auto o estás en un lugar donde se producen esas condiciones de mucha temperatura. Muchas veces hemos visto la desgracia de que una madre de golpe se olvida el hijo o un animalito dentro del auto en pleno siesta y resulta que, claro, en una caja de metal, como un auto, donde no hay corrida de aire, bueno, los animalitos o el ser humano empieza a tener una gran dificultad para autocompensar. Claro. ¿Cuáles son los mecanismos, los síntomas del golpe de calor? El paciente empieza a sentir cierto letargo, como una gran dificultad como para concentrarse. Empiezan a tener una sensación de astenia. Como somnolencia, sí. Como somnolencia, con dificultad para moverse, los músculos no están bien, se pueden acalambrar y empiezan a tener, obviamente, obnubilación, se pueden desmayar, empiezan a haber síntomas vasovagales que decimos nosotros. Sí. Todo esto ocurre en un paciente que no está autocontrolado, ¿de acuerdo? Y siempre son 24 o 48 horas antes de que ocurra. A veces nosotros pensamos, bueno, se insoló, ¿viste? Cuando nos pasa que dejamos que sin querer el abuelo en la montaña, abajo de la carpita, y resulta que se corrió el sol y le estuvo dando sol todo el rato. Abajo, claro.
Pero si el abuelo estuvo en un lugar donde corre aire, no es tan peligroso. El problema es cuando estás en un lugar donde no existe esa posibilidad. Entonces dijiste que el cuerpo va avisando, va dando señales. Va dando señales 24 a o 48 horas. antes. O sea que no es algo que te puede ocurrir en un ratito. Si ocurre en un ratito es porque, bueno, la dejaste dentro de un auto 4 horas al sol. Claro. Entonces el auto Claro. creó unas condiciones que son difíciles de crear. ¿Cómo se trata esto? Lo que tenemos que saber es que lo más importante es tratar de hacer compensaciones de temperatura. Entonces se le pone bolsas de hielo o algo frío en las axilas, en la zona genital, en la nuca. Entonces con eso o agarramos esponjas de agua fría y empezamos a mojarle el cuerpito. Abanicamos. 1 hora de abanicada es muy importante porque la corriente de aire, eso colabora con este proceso, e hidratar al paciente. Fíjate que en la minería, cuando los mineros sufren golpes de calor, porque a veces trabajan en condiciones, en las minas que son muy penetradas, con mucha humedad y con mucha temperatura, cuando están en zonas, tienen el riesgo que hacen lo que se llama la deshidratación hiposmótica. ¿Qué significa eso? Que transpiran tanto que toman agua. Sí. Y toman agua sin sal. Y ellos están perdiendo agua con sal. Claro. Al tomar solamente agua y no recuperar la sal, empiezan a tener un déficit de sodio. Ahora, Jorge, ¿qué pasa, por ejemplo, con altas temperaturas, alto verano? Por ejemplo, un ambiente con mucha ventilación, aire acondicionado. Y salimos y está ese calor intenso. ¿Puede ocasionarme un impacto grande, más una persona con obesidad? ¿Eso puede atraerme aparejado? No te va a producir un golpe de calor. No me va a producir un golpe de calor. Un golpe de calor. Golpe de calor, como se define golpe de calor Sí. y cómo se trata golpe de calor. Me puede Pero descompensar, sí quizá. te puede hacer una descompensación, inclusive lo más frecuente que ocurre cuando hay un cambio brusco de temperatura es el desbalance de las mucosas respiratorias y bueno, son las infecciones famosas respiratorias altas que ocurren con esos famosos cambios de temperatura. Sí. En la obesidad hay un factor agregado y es que cuando viene la época de la primavera, verano, generalmente todos quieren bajar rápido. Entonces empiezan a pulular estos centros de adelgazamiento que hacen productos que en la pastillita le ponen varios elementos químicos, entre ellos ponen diuréticos. Y los diuréticos hacen perder sodio. Y si justamente esa paciente obesa, que está tomando un diurético, que está perdiendo sodio, sufre una crisis de calor, va a tener un problema muy grave que es una deshidratación hiposmótica severa, una caída de sodio. Claro. Y la caída de sodio produce una lesión cerebral irreversible. Atención a esto. Es una melanosis pontina, se llama. A nivel del tronco del cerebro se produce una lesión que no se recupera más y que es una tragedia, que muchas veces lo evaluamos cuando hay mal uso de estos productos. Sí. Sobre todo siempre, viste que yo trato de decirles, tengan cuidado con los diuréticos, que los diuréticos no son herramientas para adelgazar. No es verdad que retenés líquido, el cuerpo sabe por qué retiene líquido en un momento determinado. Generalmente hay que tener mucho cuidado en obesidad porque se empiezan a producir procesos psicológicos que se llaman la obsesión por la balanza. Entonces, vos ves que vienen y te dicen, hoy bajé 100 gramos, hoy bajé 200. Mira, nunca se baja 100 gramos ni 200. Porque la variabilidad del peso en el día son de 1 kilo a 1,5 kilos. Y la temperatura ambiente y todo esto te hace modificar tu peso en función de los líquidos. Sí. Entonces, que si hay un profesional que te dice, ay, bajaste 200 gramos, no. Si vos estás haciendo una dieta, tenés que bajar kilos, ¿de acuerdo? Y se evalúa con controles macrocicláticos, o sea, una vez por semana, una vez cada 15 días. Si no, entras en un proceso obsesivo y eso empeora la cosa. Y obviamente lo que yo le voy a decir a todos aquellos que por ahí se amargan porque dicen, no como nada y engordé 1 kilo, pará. Fíjate qué temperatura hay ese día, probablemente tu cuerpo está haciendo una retención natural, normal, y no por eso vas a tomar un diurético descompensando tu cuerpo, porque sabiamente tu cuerpo está haciendo los mecanismos de compensaciones. Bien. Entonces el mensaje sería, ojo en días de golpe de calor o que se anuncia mucho calor y hay posibilidad de golpe de calor, ojo con los diuréticos. Ojo con los diuréticos. O con aquellas cosas que pueden contener un diurético. Exacto. En el caso de obesidad, ojo con los diuréticos. Bien. Y en el caso de la tercera edad, ojo con los diuréticos, porque también en la tercera edad muchos pacientitos están tomando diuréticos por la hipertensión arterial. Claro. Y sí es importante la hidratación con sales.
¿de acuerdo? Bien. Nosotros vemos en el deporte el fomento de muchas bebidas que tienen soluciones salinas. Sí, sí. Entonces, había un doctor que se llamaba Serani en el CENART, cuando yo fui deportólogo y trabajé en ese centro, que tenía una fórmula y siempre decía, bueno, un agua mineral famosa que tenemos en Mendoza con una gaseosa famosa que tiene un 7 de inicio, esa mezcla habían calculado y le daba la sal y el azúcar necesario para compensar cuando un deportista está perdiendo muchas sales. Sí. Pero siempre un deportista tiene que tener una mamadera con un líquido que no es agua sola. Tiene que ser un agua con un poquito de sal en proporciones muy adecuadas. Y algunas que ya vienen hechas y que vos las puedes comprar, conviene diluirlas al 50% y tenerlas en esa mamadera e ir hidratándose mientras andas en bicicleta o vas corriendo con alguna mochilita con esto. Bien. Pero esto es importante, estamos en una época donde vamos a tener golpes de calor muy importantes. Recordemos que el cambio climático hace que los veranos mendocinos cada vez van a ser peores. Tal cual. Vamos a tener lo que se llaman 10 meses de invierno y 2 meses de infierno. Esa famosa frase es propio del cambio climático. Tal cual. Y bueno, el calor tiene este perjuicio. Jorge, como siempre, gracias. No, gracias a ustedes, felicidades.